creo que hay algo que me daba mucha gracia, y es que escuché a varios pastores decir que el Espíritu Santo es el amigo olvidado. Y yo digo, wow, cada vez que repiten la frase nos olvidamos más de él. Que es el amigo olvidado porque nos hemos olvidado. Cuando la Biblia habla sobre el consolador, la mejor traducción de la palabra es el ayudador. Porque consolador es alguien que te dice, no, todo va a estar bien, tranquilo, no te preocupes, ahí vamos, todo va a pasar, Dios es bueno y te va a ayudar, va a transformar y demás. Pero no es así, o sea, en realidad no es la esencia del Espíritu Santo, sino que la mejor traducción es el ayudador, y está en los significados de las palabras, y muchas versiones de la Biblia lo traducen así como el ayudador. La Reina Valera pone como el consolador, y como lo que hemos dejado como un consolador, como alguien que te tranquiliza y demás, y lo hemos ido olvidando muchas veces. Como decía Jonathan, lo hemos entristecido, a veces no solo con nuestros actos pecaminosos, sino con nuestro olvido hacia Él, lo poco que usamos las bendiciones que Dios ha dado a través de Él. Amén. Creo que si vamos a hablar del Espíritu Santo, generalmente ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué texto bíblico? Hechos capítulo 2, derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, y hablaba sobre honor al Espíritu Santo. Dice, en el mundo honor a quien honor merece, y si alguien necesita honor, también es el Espíritu Santo. Algo que siempre me ha dejado muy impactado es que nuestro Señor Jesucristo dice, se pueden meter conmigo, no hay mucho problema, se pueden meter con el Padre, pueden blasfemar contra mí, contra el Padre, y no hay gran problema, pero no blasfemen contra el Espíritu Santo de Dios. Oh, tú sabes que alguien que tiene la verdad, porque Jesucristo tiene la verdad, te diga, puedes llegar a blasfemar hasta con Dios, hacia Dios Padre, y si pides perdón no vas a tener gran problema, eres perdonado, pero no blasfemes contra el Espíritu de Dios. Entonces como que ahí llega una parte como que uno dice, wow, cuán grande y cuánto poder hay en el Espíritu Santo, cuánta santidad, todo. O sea, sería absurdo y ¿cómo puedo decir? Ilógico tratar de definir al Espíritu Santo. Definir a Dios es imposible, definir a Jesucristo lo tratamos de definir cuando Él caminó aquí en la tierra, pero después, antes y después es imposible definirlo. Entonces es más difícil definir al Espíritu Santo cuando el mismo Hijo de Dios lo elevó a ese punto tan alto, como diciendo, con nosotros pueden jugar y si se arrepienten, piden perdón, porque siempre que uno peca o blasfema tiene que pedir perdón para que sea perdonado el pecado. Está bien, pero contra el Espíritu Santo no lo hagan. Entonces vamos a tocar ciertos puntos, porque el Espíritu Santo se ha quedado le hemos cambiado el enfoque, y vamos a ver bíblicamente qué es lo que quería Dios con el Espíritu Santo y hacia dónde nosotros hemos ido caminando con el Espíritu Santo. Amén. Dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un trueno como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia,
Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos los judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, en bebida. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Ok, quiero ir un poco despacio en esto y entrar primero. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad con estas personas? Perdonen porque esto lo estoy poniendo y no lo tengo marcado. Pero cuando es derramado el Espíritu Santo, dicen, fueron llenos del Espíritu Santo en el versículo 4 y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, estaban hablando en otras lenguas inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí empieza, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Primero, estas personas que estaban reunidas, cuando se derrama el Espíritu Santo, en un inicio comienzan a hablar en lenguas, pero todas las personas, todos los judíos que estaban lo entienden, sin problema. Ahora, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? ¿Que ellos estaban hablando en diferentes idiomas naturales o Dios le dio discernimiento en el Espíritu para discernir lenguas angelicales a las demás personas? Repito, ¿qué sucedió en ese momento? Dice Pablo en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, dice, y si hablaras en lenguas humanas y angelicales, o sea, hay lenguas humanas o naturales, es lo que estoy haciendo yo ahora, hablando en una lengua natural, y lenguas angelicales, que es tica, maya, choloma, choluteca, cuando se habla así, más o menos por ahí. No, pero es una realidad, cuando se habla en lenguas angelicales, que no se entiende. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué creen ustedes que sucedió en este lugar? Que los apóstoles y los demás que estaban, hablaron en lenguas angelicales, y Dios, sin haberse derramado el Espíritu Santo sobre los otros que estaban allí, les dio discernimiento de lengua para que entendieran. O estas personas hablaron en lenguas naturales, los 120 que estaban allí, y las demás personas escucharon normal. Nos han enseñado que estas personas hablaron en lengua, y cuando nos dicen que hablaron en lengua, lo que se dice siempre es que se entiende como que hablaron en lenguas angelicales. Pero las personas que estaban fuera no tenían discernimiento de lengua, por tanto, además, si hubiesen hablado en lenguas angelicales, los que estaban fuera no hubiesen entendido.
¿Me hago entender? Si no has recibido el Espíritu Santo, bueno, puede ser que uno, Dios lo toque y discierna, 2, 3, pero todos los que habían de todos los lugares del mundo dicen que lo escuchaban en sus lenguas. No dicen que en el Espíritu pudieron discernir y entenderlo, sino que lo escuchaban en sus lenguas. O sea, que de esos 120 que habían, no sé si cada uno habló en un idioma diferente o de 2 en 2 hablaron en idiomas diferentes. Pero de esos 120 hablaron en idiomas diferentes, no hablaron en lengua. ¿Me hago entender? No hablaron en lenguas angelicales, hablaron en lenguas humanas, dice la palabra, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Hasta ahí me hago entender? ¿No hay duda? Choca tal vez con lo que se les ha enseñado, pero en ningún momento estas personas, cuando fue derramado el Espíritu Santo, hablaron en lenguas angelicales. Hablaron en lenguas humanas, guiados por el Espíritu Santo. Escuché el testimonio que, a ver si recuerdo el nombre de este predicador puertorriqueño que falleció hace poco, Gigi Ávila, en Rusia, estaba predicando con su traductor, como es, porque el español no lo hablaba muy bien, así que necesitaba traductor de ahí en fuera para todo. Y cuando un gran hombre de Dios, no me estoy burlando, sino para decir por qué necesitaba traductor. Si yo voy a Rusia también voy a necesitar no uno, tal vez 2. Uno para que traduzca al español y el otro del español al ruso. Pero bueno, él estaba predicando y cuando está predicando el Espíritu Santo cae sobre o sea, no cae sobre él, sino que se apodera de él y el hombre empieza y se acelera mucho y cuando se da cuenta que para, le dice al traductor, perdóname porque me fui delante de ti, no te di tiempo para traducir. Dice, no hay problema, estabas hablando bien en ruso. La parte de ese mensaje fue en ruso. Le dijo, ¿qué? Dícele, sí. Entonces, o sea, el Espíritu Santo lo llevó y habló en ruso sin problema. Y eso fue lo que sucedió en este lugar. O sea, que estas personas, no sé si cada uno habló un idioma diferente, o de 2 en 2, de 3 en 3, o no sé cómo fue, pero lo que dice la Biblia, el original, es que hablaron en lenguas naturales. Según los egipcios, según a ver, ¿cuántos países? Los de Mesopotamia, los de Capadocia, Ponto y Asia. O sea, ellos hablaron en lenguas naturales. O sea, que la señal que hubo en el derramamiento del Espíritu Santo no fue lenguas angelicales. Estamos equivocados porque nosotros, cuando el Espíritu Santo nos toca, hablamos lenguas angelicales. No, la palabra de Dios, vamos a buscarlo para que después no digan. Corintios 13. Y si hablase en lenguas humanas y angélicas. 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, Pablo está hablando de que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Amén. O sea, que no estamos mal, estamos bien. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, está bien hablar lenguas si el Espíritu Santo las da, si nos lleva a eso, hablarlas, no como otras veces que dicen, vamos arriba, todo el mundo habla en lengua. Entonces el que no está en el Espíritu, empieza a rabachere, y wow, gloria a Dios, todo el mundo. No es esa esencia. No es así, pero sí, cuando el Espíritu Santo te guía a hablar en lengua, pues vamos a hablar en lengua, no hay problema, aunque Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios tal parece que restringe un poco el hablar en lengua, pero al final dice que hablemos en lengua y que tratemos de profetizar, o sea, que no prohibamos hablar en lengua y que profeticemos, como que diciendo, ahora no vayan a prohibir hablar en lengua, cosa que está haciendo la iglesia, y la iglesia no, algunos ministros de Dios están prohibiendo hablar en lengua, que está bien hablar en lengua. Pero, regresando, lo que sucedió aquí fue, y yo quiero que ustedes piensen en el Espíritu, digan, Señor, dame revelación. Estas personas hablaron en otras lenguas humanas guiados por el Espíritu de Dios, y hablaban ¿qué? Las grandezas de Dios.
ahora no recuerdo dónde, o sea, creyentes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso lo dice el versículo 11. ¿Ve? Al final del capítulo 2, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, no los oían, no los discernían, los oía hablar en lengua las maravillas de Dios. Ahora, solo quiero que busquen bien en los conceptos qué sería hablar en tu propia lengua. Alguno habló en hebreo, porque habían también judíos que vivían allí. O sea que alguno habló en hebreo y otros hablaron en los otros idiomas y hablaban guiados por el Espíritu Santo las maravillas de Dios. Para ustedes, ¿qué es eso? Un concepto, una palabra con que puedan reunir eso. O sea, hablar en tu propia lengua o en otra lengua, guiado por el Espíritu Santo, las maravillas de Dios, portentos, cosas de Dios. Algo que le suceda, una palabra que le pase por la mente. Dale. Linda. Una palabra que le pase por la mente. Tú hablas, olvídate en el idioma que hables, sabes que es un idioma natural, hablas guiado por el Espíritu Santo las cosas de Dios. Caliente. Pero sean más exactos. Hablar en tu propia lengua o en otra lengua, guiado por el Espíritu Santo, las cosas de Dios, las grandezas de Dios, las maravillas, cosas que Dios quiere, para calentarles un poquito más la situación. Eso es parte de profetizar. ¿No es así? Si yo hablo en mi lengua o en otra lengua, guiado por el Espíritu de Dios, las maravillas de Dios, las cosas de Dios que estoy haciendo, estoy profetizando. Digo, si no se ha cambiado el concepto de profetizar. Profetizar no solo es decir, así dice Jehová, tú, muchas veces se dirige a un pueblo, la profecía se dirige a una nación, se dirige al mundo completo, se dirige a una persona o grupo de personas. En este caso, estas personas lo que estaban haciendo era profetizando. Estaban profetizando, no estaban hablando en lenguas angelicales. El derramamiento del Espíritu Santo no estuvo marcado, no tuvo la señal de las lenguas angélicas. Posteriormente, sí, cuando los gentiles, cuando entra bíblicamente, cuando entra con los gentiles, sí aparecen que hablan en otras lenguas. ¿Amén? Entonces, según lo que dice Pablo, se supone que sean lenguas angélicas y nosotros hemos podido experimentar las lenguas angélicas. Pero en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando se derramó, no se habló en lenguas angélicas, sino lo que se hizo fue profetizar. Se habló en una lengua humana o varias lenguas, en este caso en varias lenguas, guiados por el Espíritu de Dios, las maravillas de Dios. Eso es profetizar. ¿Y por qué? Vamos más adelante. Dice en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, ahora aquí como que le ponen un sello, dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué? Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. O sea, lo que es el derramamiento del Espíritu Santo no viene enfocado en lenguas angélicas. Para más, Pablo habla que las lenguas angélicas son como señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. 1 Corintios 14 está. Las lenguas vinieron como señal para los incrédulos, ni siquiera para el creyente.
Ahora, no estoy quitando la parte de hablar en lengua. Gloria a Dios, y lo decía ahorita, tenemos que hablar en lengua porque si no se habla en lengua, nadie nunca va a poder discernir un mensaje de Dios. Hay que hablar en lengua, uno se edifica hablando en lengua, pero la esencia del Espíritu Santo no es hablar en lenguas angélicas. No fue la misión, no fue lo que se mandó. Vino a ser como una señal las lenguas angélicas. Para más, cuando se habla sobre cuando reciben el Espíritu Santo, los gentiles, dice, hablaron en lengua y profetizaron. Lo pueden leer después en Hechos. En 2 ocasiones les sucede que lo dice, hablaron en lengua y profetizaron. ¿Cuándo han visto a una persona que recibe el Espíritu Santo hablar en lengua y profetizar? Digo, ¿lo han visto? ¿Por qué la Biblia miente? No, es que hemos apagado el Espíritu Santo. Hemos apagado el Espíritu profético. La esencia del derramamiento del Espíritu Santo no fue hablar en lenguas angélicas, sino fue profetizar. Fue sueños y visiones. La esencia de enviar el Espíritu Santo a la tierra, derramarlo sobre toda carne, no fue para que habláramos en lengua angélica, fue para que profetizáramos, fue para que tuviésemos sueños, para que tuviésemos visiones, para que el pueblo de Dios fuese guiado por Dios en todo. No para entretenernos en hablar como nos entretenemos muchas veces hoy en día. No, la esencia del Espíritu Santo es Dios guiando a su pueblo. Dios guiando a su pueblo, buscar guianza de Dios. Y lo que hemos hecho es cortar al Espíritu Santo en parte. Háblame en lengua, pero no me profetices mucho, no me hables de sueños, no me hables de visiones, porque eso complica el Evangelio. Eso un poco que me saca de lo que es la teología y los seminarios que he recibido, y eso me va a sacudir mucho. Entonces no me hables de eso. Vamos a dejar al Espíritu Santo que hablando en lengua, y hemos modificado al Espíritu Santo. En vez de un Espíritu Santo profético y de poder, es un Espíritu Santo hablador de lenguas angélicas. No fue para lo que lo enviaron. Pueden leer toda la Biblia. Si encuentran algo diferente, Dios dice, y le hablaré en lenguas extrañas a este pueblo, y aún así no entenderán. Habla de eso, pero no lo habla relacionado con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo lo que habla es profecía, sueños y visiones. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba manifestándose aquí en la tierra, habla del Espíritu Santo, poder. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. O sea, el Espíritu Santo hay que verlo como un espíritu puramente profético y de poder. No estoy hablando don de profecía. Ojo, no estoy entrando en don de profecía para que alguien diga, ay, yo que no tengo el don de profecía. No, es profético desde el punto de vista de Dios guiando a su pueblo en todo y desatando poder sobre su pueblo. Desatando poder, autoridad y profético para guiarlo. Y lo hemos dejado como un hablador de lengua angélicas. Y no es la esencia. Cuando vas a ver todo es, profetizarán, verán visiones y tendrán sueños. Si lo vamos a ver, dice que los hijos y nuestras hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Supongo que es desde el punto de vista de complejidad. La profecía es más fácil de discernir, las visiones son un poco más complicadas, pero se disciernen con más comodidad. Sin embargo, los sueños son más difíciles. Y se pusieron que los hijos y las hijas, o sea, los más pequeños profetizarían, los jóvenes tendrían visiones, cosas menos complicadas, y los ancianos soñarán sueños. No porque nos vayamos a quedar como que yo soy joven, me voy a quedar con... Tal vez lo dice, no, yo soy joven, me voy a quedar con las visiones y el hermano que se quede con los sueños, que es más viejito. No, o sea, tal vez me imagino que sea desde el punto de vista de la complejidad a la hora de discernir, pero el Espíritu Santo es puramente profético y de poder. Es guianza de Dios con su pueblo. Hoy nosotros lo hemos tomado, y lo repito, como un hablador de lengua. Y algo para predicar, para hablar, para exaltarlo, porque Dios lo exaltó, porque nuestro Señor Jesucristo lo exaltó, y entonces vamos a exaltarlo un poquito, pero lo vamos a dejar a nivel de lengua.
Y nunca he escuchado hablar del derramamiento del Espíritu Santo desde el punto de vista profético. Y todo el mundo, no, y hablaron en lengua, pero no hablaron en lenguas angélicas, hablaron en lengua humana, porque las demás personas dicen que lo escucharon en sus propias lenguas. Lo escucharon, no tuvieron discernimiento, sino que lo escucharon. Así que si nosotros queremos darle honor al Espíritu Santo, si queremos darle su lugar, tenemos que entender que es puramente profético y de poder, que es Dios queriendo guiar a su pueblo en todo. Profético desde el punto de vista que te va a hablar al corazón, te va a hablar a tu oído espiritual, te va a dar sueños, te va a dar visiones. ¿Para qué? Para a través de eso guiarte, ayudarte. Esa es la esencia del Espíritu Santo. El ayudador te va a ayudar, te va a traer cosas nuevas, según dijo nuestro Señor Jesucristo, y nos va a recordar las cosas que le dijo a los apóstoles. El Espíritu Santo nos recuerda lo que hay en la Biblia, pero también nos traen cosas nuevas. La Biblia, perdónenme, no fue cerrada. El libro de Apocalipsis no cerró la Biblia. El Espíritu Santo sigue hablando. Ahora, las doctrinas sí las tenemos aquí, o sea, las enseñanzas, y no hay que seguir complicando más el Evangelio, pero el Espíritu Santo sigue hablando, el Espíritu Santo te sigue guiando, el Espíritu Santo te sigue dando revelación, y el Espíritu Santo está para actuar con poder. ¿Ves? No es que uno vaya a hacer algo, no es que nosotros vayamos a hacer una sanidad, no es que nosotros vayamos a resucitar un muerto, sino que el poder del Espíritu Santo a través de nosotros es quien va a sanar, quien va a resucitar al muerto, quien va a hacer los milagros y los prodigios. Pero esa es la esencia del Espíritu Santo. Habla desde el punto de vista profético y después daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. ¿Ven? Y Jesucristo ya lo estaba haciendo. Era portador del Espíritu Santo. Un día tal vez podemos hablar más de esto, pero lo hacía y lo dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se está manifestando. El Espíritu Santo viene para manifestar el reino de Dios, para establecerlo desde el punto de vista de manifestación, porque ya está establecido el reino de Dios, aunque nosotros no lo creamos, está. Cuando le preguntaron a Jesucristo del reino de Dios, dijo: el reino de Dios no va a venir con manifestación, ni van a poder decir, helo aquí o míralo allá, sino que el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Estaba en ese momento entre el pueblo de Dios y está hoy entre nosotros. No se puede ver, pero sí se puede manifestar. Cada vez que hay una sanidad, cada vez que hay profecía, que hay lengua, que hay milagros, que hay prodigios, que hay salvación, el reino de Dios se está manifestando. Pero la esencia del Espíritu Santo dentro del reino de Dios no es las lenguas angélicas. Se hizo como señal, pero proféticamente, cuando se va desde el Antiguo Testamento, el profeta Joel lo lanza hacia adelante como profético y poder. ¿Amén? O sea, profecía, sueños, visiones y prodigios en los cielos y en la tierra. Manifestación del reino de Dios. Nunca se habló de lenguas angélicas. ¿Qué haremos? ¿No hablaremos lenguas angélicas? No, la hablaremos porque es un don del Espíritu Santo. Amén. Y qué bendición. Y hay veces que algunas personas dicen, no, pero si usted empieza a hablar y no hay discernimiento, cállese la boca. La Biblia lo dice, yo no lo pongo por obra desde qué punto de vista, porque cuando hables 5 palabras en lengua y no dicen nada, entonces la gente, ay, me voy a callar. Y entonces aquel que está empezando en el discernimiento, que no logra discernir bien y tiene pena y a veces tiene discernimiento, pero no lo dice, no lo hace, entonces al final vamos a perder el mensaje. Pues hablemos en lengua, en orden, y esperemos que el discernimiento llegue. No llega hoy, pues va a llegar mañana o pasado. Veces llega, otras veces no llega, veces porque el mensaje es personal. Amén. Pero no vamos a detener el hablar en lengua. ¡Qué bendición! Pero cuando pensemos en el Espíritu Santo, no pensemos solo en las lenguas angélicas, sino pensemos desde el punto de vista profético que fue declarado, en sueños, visiones, profecía y poder. Es increíble. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo y lo tenemos, como dice muchas veces, el Espíritu, el amigo olvidado. Y me imagino los profetas del Antiguo Testamento cuando estaban recibiendo revelación sobre el derramamiento del Espíritu Santo.
Bíblicamente solo Joel deja plasmado revelaciones. Bíblicamente solo el profeta Joel deja plasmado la revelación del derramamiento del Espíritu Santo. Pero supongo que otros profetas hayan podido indagar sobre eso, como se habla que sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, los profetas indagaban, o sea, todos buscaron, tuvieron parte de revelación. Y entonces hoy nosotros estamos tranquilos con el Espíritu Santo. ¡Wow, qué bueno! Hablamos ahí algunas lenguas angélicas, algunas veces se hace un milagrito y veces que somos guiados en parte por algunas cosas. Pero me imagino los profetas del Antiguo Testamento diciendo, si nosotros... si en este tiempo que no ha sido derramado el Espíritu Santo por completo sobre toda carne, nosotros recibimos revelación de Dios, podemos ser guiados por Dios en todo, caminamos guiados por Dios. ¿Cuánto más esta generación futura que viene podrá ser guiado por Dios cuando se derrame el Espíritu Santo sobre toda carne? Ellos no podían estar consultando con mucha gente, hablar con mucha gente sobre las cosas que Dios quería hacer, porque el Espíritu Santo no estaba derramado sobre todo. Una vez hablamos de esto, sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ellos eran templo del Espíritu Santo, moraba el Espíritu Santo en ellos, y podían y tenían toda la revelación, toda la profecía, pero las demás gente no. Solo era un grupo escogido los que eran guiados por el Espíritu Santo. Los profetas, algunos sacerdotes que recibían alguna revelación, las demás gente eran sabiduría, pura Biblia, pero hoy tenemos la bendición que el Espíritu Santo está derramado sobre todos nosotros. Era para que viviéramos una vida de revelación, una vida de sabiduría alta, sabiduría de Dios, poder conversar entre todo el mundo. Sin embargo, cuando a veces te pones a hablar sabiduría alta, sabiduría de Dios, te critican y te frenan. ¿Por qué? Porque no viven bajo el concepto del derramamiento del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, les va a recordar todo lo que yo les he hablado y les enseñará cosas nuevas. O sea, cosas nuevas. Siempre decimos, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces, ¿la tiene Dios para nosotros? ¿No la tiene? ¿Para qué es la Biblia? ¿Para gritar y llenarnos de palabras y emociones? ¿O para ponerlo por obra? Para sacarle ganancia, beneficio, y perdónenme en esta frase, pero es la verdad. Tenemos que sacar ganancia, beneficio de lo que nos dejó Dios para nosotros, pero principalmente para el reino. Amén. Ganancia y beneficio para el reino de Dios, y por consecuencia nosotros vamos a ser bendecidos posteriormente. Pero esa es la esencia del Espíritu Santo. O sea, profecía, sueños, visiones y poder de Dios manifestado a través de sus hijos. Duda. Beneficio de la predicación. No nos ajustemos a un Espíritu Santo solo a lenguas angelicales. Recibamos al Espíritu Santo y pidámosle a Dios que nos dé discernimiento y pedirle perdón primero por lo que nos han educado y lo que nosotros nos hemos dejado educar. Ojo, a veces los judíos tienen una ley que dice, usted reciba lo que dice el rabí, o sea, el maestro, póngalo, y si te guía mal o es pecado, la culpa es del rabí, no es tuya. Es mentira eso. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para discernir. Aunque nos enseñen cosas, nosotros tenemos el Espíritu Santo para discernir. ¿Está bien o está mal? Y tenemos la palabra de Dios para comprobar. Amén. Entonces, muchas veces nos enseñaron cosas y hemos creído en el Espíritu Santo más en las lenguas angelicales que en la profecía, los sueños y las visiones. Eso lo vemos como algo de Dios que da así por arribita, y los milagros y los prodigios. Amén. Pero tenemos que pedir perdón porque nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo en nosotros, morando y hablándonos, no le hemos dado la verdadera importancia a lo que fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo y permanencia del Espíritu Santo. Nos hemos enfocado más en las lenguas angelicales que en la profecía, que en los sueños, que en las visiones, que en los milagros y los prodigios que el Espíritu Santo vino a hacer. Tenemos un Espíritu Santo que es profético y poderoso a la hora de manifestarse. Milagros, prodigios
de nuestro Señor. Amén. Pero vivamos con esta identidad y vamos a tratar de ponerla por obra. Vamos a tratar de agradecerle a Dios por las cosas, por lo que Él mandó al Espíritu Santo y honrarlo. Cuando nosotros le empezamos a honrar a Dios en sus principios de reino, esos principios se empiezan a desatar. Se empiezan a desatar, empiezan a incrementarse y empezamos a ser beneficiados de esos principios. Empezamos a ser beneficiados porque empiezan a llegar cosas, guianza de Dios, porque Dios te va a hablar proféticamente a través del Espíritu Santo, porque Dios te va a dar sueños, Dios te va a dar visiones y Dios te va a dar poder de su Espíritu Santo para hacer milagros, señales y prodigios. Amén. Están las cosas. Ahora, si nosotros queremos usar esos principios, vamos a recibir beneficios. Si no queremos usarlos, se van a quedar ahí, pero que nosotros no los usemos no quiere decir que no tienen validez y que no están. Y Dios nos los sirvió en bandeja de oro porque es por gracia, no por obra. Nadie hizo nada para que fuese derramado el Espíritu Santo, sino que fue la gracia de Dios. Amén.